Buenas tardes, vamos a continuar la segunda clase hablando de valoración antropométrica. Se va a evaluar al paciente tomándole diferentes datos como la talla, el peso, el perímetro abdominal, perímetro de cadera, pliegues cutáneos y bioimpedancia. Todos estos datos nos van a permitir hacer cálculos de índices y distintas fórmulas que nos van a dar un panorama sobre cuál es el estado nutricional del paciente. Vamos a comenzar analizando la circunferencia de cintura que evalúa el riesgo cardiovascular. Este dato se toma midiendo entre el punto medio entre lo que es la parte más alta de las crestas ilíacas y la última costilla. Si el valor es mayor a 88 en mujeres, implica un incremento del riesgo cardiovascular. Si el valor es mayor a 102 en hombres, también indica que hay un aumento de su riesgo cardiovascular. En cuanto a los índices, vamos a ver únicamente dos, que es el índice de masa corporal y el índice de cintura-cadera. El índice de masa corporal se evalúa dividiendo el peso por la talla al cuadrado. El índice de cintura-cadera se evalúa dividiendo la circunferencia de cintura por la circunferencia de cadera. En cuanto al índice de masa corporal, si el valor da menor a 18.5 hablamos de bajo peso, si el valor está entre 18 y 24.9 normal, entre 25 y 29.9 sobrepeso, entre 30 y 34.9 obesidad grado 1, entre 35 y 39.9 obesidad grado 2 y más de 140 de este índice de masa corporal hablamos de obesidad grado 3 o si no, también podemos decir que es una obesidad mórbida. Acá hay un ejemplo de un paciente masculino que tiene una talla de 1,72 y pesa 76 kilos. Dividimos 76 por 1,72 al cuadrado y nos da como resultado que el paciente tiene un IMC de 25.6, lo que corresponde a sobrepeso. En cuanto al índice de cintura-cadera, se va a dividir la cintura del paciente por el valor de la circunferencia de cadera y mientras más alto sea este índice, implica mayor riesgo cardiovascular porque indica la presencia de grasa intraabdominal o grasa visceral. En cuanto a las tablas de referencia, tenemos que en hombres valores menores a 0.95 y en mujeres menores a 0.8 indican muy bajo riesgo. En cuanto a un valor para hombres de 0.96 y 0.99 y en mujeres de 0.81 a 0.84 el riesgo es bajo. Y en el caso de hombres con valores mayores a 1 y mayores a 0.85 en mujeres, estamos hablando de un alto riesgo. Es decir, que mientras más alto es este índice, mayor obesidad visceral o grasa visceral va a tener la persona. Acá siguiendo un ejemplo, tenemos un paciente masculino que tiene una circunferencia de cintura de 84 y una circunferencia de cadera de 92. Si dividimos 84 dividido 92 nos da 0.91, lo que corresponde a un índice de cintura-cadera normal o de bajo riesgo. También podemos calcular el peso ideal, esto quiere decir cuánto es lo que debería pesar nuestro paciente si tuviera un peso normal. Podemos utilizar, por ejemplo, la ecuación de Hanwit. En este caso, para las mujeres, Hanwit nos dice que para sus primeros 150 centímetros de talla debería pesar 45.5 y por cada 2,5 centímetros que aumente la talla por encima de los 150, se le van a sumar a estos 45,5 otros 2,27 kilogramos adicionales. Es decir, por ejemplo, si la paciente mide 1,52,5 m, para sus primeros 150 centímetros son 45,5 y le sumamos 2,27 por esos 2,5 que se está excediendo, ¿sí? En el caso de los hombres,
habla de que debería pesar 47,7 para los primeros 150 centímetros de estatura y que se va a aumentar 2,72 kilogramos por cada 2,5 que aumente la talla por encima de esos 150 centímetros. Acá vamos a ver un ejemplo de cómo implementar este cálculo. Tenemos una paciente femenina que mide 1,67 m. Para sus primeros 150 centímetros, como ya dijimos, va a tener que pesar 45,5. Si restamos a los 167 centímetros de talla, estos primeros 150 centímetros, nos da una diferencia de 17 centímetros adicionales, los cuales se van a dividir por 2,5 y multiplicar por 2,27, los que nos va a dar como resultado 15,4 kilogramos que se los vamos a sumar o adicionar a estos 45,5. Es decir, 45,5 más 15,4 nos da como resultado 60,9, que es lo que debería pesar nuestra paciente que mide 1,67 m. Otras dos maneras para calcular el peso ideal tenemos según índice de masa corporal deseable. En este caso vamos a elegir un valor de índice de masa corporal normal que nos gustaría que tuviera nuestro paciente, y eso se va a multiplicar 2 veces por su talla. Otra fórmula es la de Broca, ¿sí? Que es restarle a su talla en centímetros el valor de 100. Es decir, un paciente que mide 180 centímetros, le restamos 100, nos va a dar como resultado 80 y ese va a ser su peso ideal. Acá, siguiendo con el ejemplo de nuestra paciente femenina de 1,67 m, tenemos que para un índice de masa corporal deseable de 22, que es el valor que yo elegí para este ejemplo, multiplicamos ese 22 2 veces por su talla, que es 1,67, y nos da como resultado 61 kilogramos, que es lo que debería pesar la paciente o lo cual sería su peso ideal. Después tenemos la fórmula de Broca, que en este caso la paciente mide 1,67, le restamos 100 y nos queda 67 kilogramos, que debería ser el peso ideal de esta paciente. Después tenemos distintos indicadores del peso, ¿sí? Que nos indican cómo fue variando el peso de nuestros pacientes. Por un lado tenemos el porcentaje de peso ideal, PPI, ¿sí? Por otro, el porcentaje de peso usual, que lo vamos a llamar PPU, y por último el porcentaje de cambio de peso, que es el PSP. En cuanto al PPI, se calcula dividiendo el peso actual por el peso ideal de nuestro paciente y se va a multiplicar ese resultado por 100. Si el valor da menor a 75, hablamos de desnutrición severa. Si el valor está entre 75 y 84, desnutrición moderada. Si hablamos entre 85 y 89, desnutrición leve. Entre 90 y 109, hablamos de un peso normal, no hubo variaciones. Entre 110 y 119, sobrepeso. Entre 120 y 139, obesidad. Entre 140 y 170, obesidad grado 2. Y si el valor está en mayor a 180, obesidad mórbida o grado 3. Después, en cuanto al PPU, dividimos, el cálculo es exactamente el mismo, dividimos el peso actual por el peso usual y ese valor lo multiplicamos por 100. Vamos a ver un ejemplo de una paciente femenina de 18 años que refiere una pérdida de peso de hace 8 meses. Tiene un peso actual de 40, un índice de masa corporal de 17,5, que ya nos habla que tiene bajo peso, un peso habitual de 45 y un peso ideal de 55. El PPU sería: dividimos su peso actual, que es 40, dividido su peso usual, que es 45, lo multiplicamos por 100 y nos da como resultado 88%, que corresponde a desnutrición leve.
Para el PPI dividimos su peso actual de 40 sobre el peso ideal de 55, lo multiplicamos por 100, nos da como resultado 72%, que corresponde a una desnutrición severa. Por último, vamos a ver el porcentaje de cambio de peso, en donde hacemos la resta del peso usual menos el peso actual y ese resultado lo dividimos por el peso usual y lo multiplicamos por 100. Acá tenemos una gráfica donde podemos observar que si perdió peso en una semana menos a 1 va a ser un grado de déficit leve. Si perdió entre 1 a 2 kilos en una semana va a ser moderado y si es mayor a 2 severo. En el caso de un mes, leve va a ser menor a 2, moderado entre 2.5 y severo mayor a 5. Y en 3 meses, si es menor a 5 es leve, entre 5 y 7.5 moderado, mayor a 7.5 severo. Si la pérdida fue de 6 meses a 1 año, si es menor a 7.5 va a ser leve, moderado entre 7.5 y 10 y severo mayor a 10. Vamos a ver un ejemplo siguiendo esta paciente femenina de 18 años que había perdido peso hace 8 meses. Recordamos que su peso actual era de 40, índice de masa corporal 17.5 y un peso habitual de 45. Hacemos su peso usual o habitual, que es 45, menos su peso actual, que es 40. Y a ese resultado lo vamos a dividir por su peso usual y luego multiplicar por 100. En este caso nos da 12.5, que corresponde a una pérdida de peso severa. Bien, con esto finalizamos el segundo video. Muchas gracias por su atención.